Estudio de San Mateo, capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. Entonces, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el cinturón y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy yo hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creísteis, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Bueno, Mateo capítulo 8 nos está hablando nuevamente de una forma hay distintas formas de guiar tu forma de vida o tu forma de fe, ¿no? Es decir, nuestra vida en Cristo, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, se puede dirigir por varias formas, ¿no? Y aquí nos está otra vez trabajando con eso para que nos demos cuenta de que dentro de las dos formas de vida hay una que da vida y hay otra que va a muerte, ¿vale? Cuando
Cuando uno vive nuestra vida de fe, depende de las cosas que hago bien o de cómo me siento, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Es decir, de repente una semana te levantas con fuerza, te levantas a las 6 de la mañana, lees la palabra, oras un montón de tiempo con Dios, no regañas a tus hijos, te refrenas con tu esposo o tu esposa para no discutir con ella, vas a la iglesia, no le contradices al pastor, en fin, haces una serie de cosas y ay, te sientes bien, ¿no? Y estoy en victoria, estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Y entonces, pues como que uno tiene fuerza y se encuentra bien, pero de repente empieza uno a desfallar, no le apetece levantarse a las 6 de la mañana, no oras, no lees la Biblia, primera palabra que haces es gritarle a tu cónyuge o a tu hijo que ha hecho algo y empiezas a sentirte mal, ¿no? Empiezas a decir, ah, estoy haciendo las cosas mal, no estoy haciendo lo que me corresponde y te hace sentir mal. Esto es vivir una vida de fe a través de tus sentimientos y a través de tus obras. Y es lo que una vida así nos lleva como una montaña rusa. Hoy estoy bien porque hago las cosas bien, hoy estoy mal porque estoy haciendo las cosas mal. Y me di cuenta y mi remordimiento y la palabra y el Espíritu Santo y nuestro enemigo Satanás, que también nos empuja, pues nos hace sentir muy mal porque dice, no estamos haciendo lo que realmente Dios quiere que hagamos. Esto es una vida de fe equivocada. La vida de fe es una vida que está encaminada a creer en la palabra. Mateo 8 empieza con la historia de un leproso y como bien ha dicho la mamá Luz, la lepra es una enfermedad que demuestra el pecado. El primer concepto de la lepra es suciedad, ¿verdad? Es algo sucio, es algo, cuando tú ves a un leproso, las sensaciones de suciedad, la carne se le cae, es muy incómodo, ¿no? Esa enfermedad, por ese sentido de que parece como que está sucio, está, ¿no? Y en realidad no es que esté sucio, es que tiene una enfermedad dentro de su cuerpo que hace que su piel se pudra, ¿no? Y entonces, pues, entonces, los dos conceptos, pecado y suciedad, tienen que ver con el pecado. O sea, suciedad y pecado son sinónimos. ¿Por qué? Porque cuando te sientes sucio espiritualmente es porque realmente estás en una situación de pecado, ¿no? Tú sientes, ah, no estoy haciendo las cosas bien, no estoy junto a Dios, no estoy, y entonces te sientes sucio y entonces es como si estuvieras leproso. Y entonces vemos a este, curioso que vemos a este leproso, que es leproso, ¿vale? La lepra no es algo que diga, voy a coger lepra y cojo lepra, ¿no? La lepra viene, ¿no? Y ya está. Igual que la lepra no es que la carne se caiga y eso es lepra. La lepra es una enfermedad que hace que la carne se caiga. Es decir, no la lepra es que la carne se cae, sino es algo interno, es una enfermedad que hace que la lepra se caiga. Es como el pecado, ¿no? El pecado no es lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos es la consecuencia de la enfermedad. Es decir, el pecado es, estamos separados de Dios, caminamos en nuestros propios intereses, en nuestros propios pensamientos, y esa enfermedad, ese pecado, nos hace tener unos resultados, y esos resultados son nuestros hechos, lo que hacemos. Y hemos hablado anteriormente y otras veces que el pecado, cuando estamos fuera del Señor, cuando estamos fuera, cuando estamos en nuestros pensamientos, cuando no es nuestro Señor Jesucristo, el Señor es el pecado, no podemos con él. Es decir, no hay forma, por mucho que una persona alcohólica quiera dejar de tomar alcohol, o un jugador de máquinas quiera dejar de jugar, o un niño quiera dejar de jugar a la Play, o no puede por sus propias fuerzas, porque el pecado es superior a nosotros. Ese es nuestro Señor. ¿Vale? Entonces, aquí vemos que este hombre entiende que tiene un problema, es leproso, y se postra ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Es decir, no es una pregunta, es una afirmación. Este hombre, cuando se acerca a Jesús, no está diciendo, ¿quiere limpiarme, Jesús? No, está afirmando, mira, Jesús, si tú quieres, puedes limpiarte. Es decir, en qué pone la fe este leproso que es consciente de que tiene lepra, que está totalmente apartado, que no puede curarse por su propia cuenta, porque la lepra, no sé ahora, yo creo que tampoco, pero en aquella época era incurable, pues se acerca a Jesús, sabiendo de que él no puede hacer absolutamente nada, pero sabiendo que si Jesús quiere, sí puede. ¿Mm? Ahora, pareciera como que nosotros tuviéramos que generar la fe de creer, ¿no? Es decir, si yo creo que Jesús puede y me acerco a Jesús, se va a hacer. Eso es un poco lo que da la impresión, ¿no? A veces y lo que nos hace entender la palabra o lo que nos hace entender nuestro entendimiento. Que si yo tengo la fe para acercarme a Jesús y creo que Él me va a sanar, seré sano, ¿no? Y entonces aplicamos esa capacidad de, ay, yo quiero creer. Y nos acordamos del versículo ese de cuando dice, si crees, todo es posible. Y dice el padre del niño, sí, creo. Y no pasa ni un segundo y dice, ayuda a mi incredulidad, como diciendo, no creo, no soy capaz, ¿no? Esto es lo que nos pasa a nosotros. Nos pasa que creemos que depende de nosotros y nos damos cuenta de que aún nosotros no tenemos la capacidad de creer. Pero es que no depende de nosotros. Ahora, el creer que depende de nosotros es estar viviendo, lo que hemos hablado antes, la vida de fe a través de nuestros sentimientos o de nuestras obras. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar el chip. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Salió positivo Emilia el sábado y a mí me hicieron la prueba el domingo y yo en la madrugada del lunes, cuando yo me desperté, yo hice esta oración. Ay, Señor, yo no quiero que sea positivo. Yo pensé, si aplico fe, voy a sacar positivo. No, y yo dije, eso es incorrecto, porque va a ser lo que Dios quiera. Sí o sí va a ser lo que Dios quiera. ¿Qué es lo que a mí me apetece? Que sea negativo. Ay, Dios, sea negativo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Pues lo que Dios quiere es lo mejor para mí. A lo mejor para mí, lo mejor no es ser positivo. O sea, ser negativo, es positivo. Es decir, dentro de mí había el sentimiento de querer ser negativo. Y indirectamente o directamente mi sentimiento fue, voy a pedírselo a Dios. Señor, si es posible que sea negativo. Os lo digo sinceramente, así fue. Al poquito tiempo, porque esto no tarda nada, cuando sales positivo, ¡pam! Llaman los rastreadores, es positivo. Yo me podría haber enfadado. ¡Oh, te pedí que fuese positivo o negativo y he sido positivo, ¿no? Automáticamente yo apliqué lo que yo os iba a querer enseñar hoy, o lo que estoy intentando aplicar en mi vida de fe, ¿no? Es positivo, wow, es lo que Dios quiere, es mucho mejor de lo que yo quería. Porque todo lo que sucede está en manos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, yo vivo a través de lo que dice la palabra. Pero es que es incorrecto, porque estar con COVID es negativo, ¿no? Pero no es así. Eso es lo que tú crees en tu mente. Pero en la mente de Dios, que es sobre nosotros, no sabemos. Luego pude, y os digo a nivel humano y lo que yo puedo pensar, pues dije, qué bueno, ahora puedo acercarme a Emilia, ya no tengo problemas de que si me contagia o no me contagia, ya podemos estar juntos, ya. O sea, vi que a la larga voy a tener que pasar 10 días igual, pues, ¿y qué temor tengo? Si tengo a Dios, ¿no? ¿Que estoy con el bicho? Pues bueno, pues ya se me pasará. Y si no se me pasa, pues mira, pues ya está. No hay problema, porque es lo que Dios quiere. Entonces, a ver si entendéis lo que quiero decir. O sea, lo que quiero decir es que el aplicar querer tener fe es una obra o es un esfuerzo que hacemos por querer conseguir lo que nosotros queremos conseguir, pero eso deja la de confianza a Dios, porque si tú tienes confianza que Dios va a hacer, sí o sí, aunque tú le pidas lo contrario, Él no lo va a hacer. Va a hacer lo que Él quiere hacer, porque es soberano. Entonces él automáticamente extendió la mano, le tocó y diciendo, quiero
sé limpio. Esta es la palabra. Esta es la palabra que penetra. Mira, ¿quién limpió a este leproso? La palabra. Porque Jesús estaba ahí, el leproso estaba ahí, Jesús estaba ahí, el leproso tenía lepra, hasta que no salió la palabra, hasta que Jesús no dijo, quiero, sé limpio, la palabra no hizo el efecto. Ahora, ¿qué sucede? La palabra entra dentro del leproso y es el leproso el que dice, ¡ay, ya no tengo lepra! No, es la palabra la que ¡buah! Limpia. ¿Por qué? Porque la palabra es más poderosa que la enfermedad, la palabra es más poderosa que la lepra, la palabra es más poderosa que el pecado. Hay un ejemplo, ¿no? En Lázaro, a mí me da mucha fe y mucha fuerza. Cuando estoy enfermo, tengo un problema gordo, o pienso en mi hijo, alguna cosa de estas, yo pienso en esa historia, ¿no? Lázaro estaba enfermo, muy enfermo, porque murió, ¿eh? Entonces, antes de morir una persona cuando está enfermo, a no ser que te pegue un infarto y te mueras así de repente o te atropelle un camión y tal, pero si es una enfermedad, uno se da cuenta de que la enfermedad es grave y que la cosa está poniéndose fea, ¿no? Y eso pasó. Y automáticamente cuando Marta y María ven que Lázaro estaba en esa situación que era, porque anteriormente seguramente le dieron, le dieron los ungüentos, las medicinas, le pusieron, pero mientras que ya no, digo, no, ya no se sana, no se sana, cada vez está peor, esto tiene mala pinta, esto es que se va a morir, Lázaro se va a morir, vete a buscar a Jesús. Y entonces van a buscar a Jesús y Jesús no viene, ¿no? Y Lázaro muere. Y Lázaro es enterrado. La fuerza de la enfermedad, es decir, porque lo que mata a Lázaro no es la enfermedad, es la muerte. Es decir, la muerte entra en Lázaro y dice, ya está, vente conmigo, tú ya no tienes vida. Y ¡buax! Y le domina. Lo que estaba pudriendo el cuerpo de Lázaro en esa tumba era la muerte. Estaba diciendo, me voy a llevar hasta último de tus entrañas. Estaba comiéndose, la muerte estaba comiendo el cuerpo, por eso dice, huele, porque ya estaba putrefacto, ya estaba 4 días. No sé si habéis visto, yo no lo he visto, pero 4 días, bueno, he visto algún animal, ¿no? 4 días muerto, o sea, eso estaba ya todo descompuesto, lleno de bichos, ahí la muerte está diciendo, eres mío, eres mío. De repente, la palabra produce esto. Dice, sal fuera, levántate. Y automáticamente la palabra, el poder de la palabra, entra en Lázaro, echa fuera toda podredumbre, echa fuera toda muerte, le echa fuera, sale pitando la muerte y dice, me voy a ir antes de que me coja este porque si me pilla, me manda al Hades más lejos que... Y Lázaro sale vivito y coleando, con todo su cuerpo, con todas sus células totalmente restauradas, totalmente... ¡Wow! Eso es la palabra. Cuando leáis Mateo y veáis que... Y Mateo iba, o sea, y Jesús iba y pum, y sanaba a este, y iba a la casa de la suegra y le daba la mano. Y lo que tenéis que estar viendo es que es la palabra en movimiento. Dijimos una vez que Jesús era la palabra, que era lo mismo. Jesús, y por eso el libro de Mateo es tan bonito de estudiar, porque es el libro, dijimos, que más palabra de Jesús hay. Entonces, Jesús y la palabra es lo mismo. Es lo mismo. Y lo que en aquellos tiempos la palabra de Jesús hacía cuando él lo dijo, que los evangelistas, los testigos la tomaron y quedó grabada en su mente y luego la imprimió en un libro o en un papiro y luego ese papiro ha pasado a la Biblia que tienes en tu casa o al móvil que tienes en tu casa, es la misma palabra. Es la palabra que tiene poder. Ahora, hay un error. Creemos que nosotros tenemos capacidad como Jesús de sanar enfermos. Y a mí me ha pasado. Yo he pensado que a través del nombre de Jesús podemos hacer milagros. Mira, es la palabra. Lo único que podemos hacer es ser transmisores de la palabra.
Cuando la palabra entra, por eso Emilia cuando dice que en la segunda operación, no sé, fue en la primera, la segunda, bueno, la palabra de Isaías, ¿no? Dice, eso me trajo, la palabra entró en ella y ya no eran sus pensamientos los que estaban inundando su corazón y sus células y su cuerpo trabajando contra la enfermedad, sino que era la palabra la que entró en su corazón y trabajó. No trabajamos nosotros. No digas nada a nadie, sino muéstrate al sacerdote. Acordaros de que aquí Jesús, lo hablamos el otro día cuando hablábamos de la oración, ¿no? Tenía el carrito lleno del supermercado, lleno de los pecados, ¿no? Todavía no los había pagado. Es decir, es como decir, a partir del 1 de febrero entra esta nueva ley. Vale, sabemos que esta nueva ley empieza el 1 de febrero, pero hasta el 1 de febrero no entra a aplicarse. Entonces, aquí, antes de que él pagara los pecados, antes de que él fuera a la cruz, lo que estaba estipulado es que el leproso, para que pudiera ser reconocido como limpio, tenía que presentarse al sacerdote y el sacerdote era el que le decía, uy, ya estás limpio, y entonces ya podía estar limpio. ¿Qué sucedía a un leproso cuando no estaba limpio? Que era inmundo. ¿Qué significa? Que la gente no podía acercarse a él. Entonces, por eso él no podía acercarse a nadie, porque era inmundo. Entre comillas, no, estaba sano, pero legalmente era inmundo, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, mira, preséntate, no se lo digas a nadie. Claro, porque él dice, ¡ay, estoy limpio! Entonces automáticamente va alguien y le dice, ¡leproso! ¡Inmundo! Y tal, ¿no? Automáticamente tienes que ir a la autoridad, al sacerdote. En aquella época era el sacerdote el que tenía la autoridad para decir, oh, estás limpio, vale, ya está, listo. Mira, espiritualmente, porque claro, estamos hablando a nivel de enfermedad, pero esto es espiritual, ¿verdad? Esto es espiritual. Uno, ¿cuándo realmente está limpio de sus pecados? Es decir, yo soy pecador y como tal tengo una sentencia. La paga del pecado es muerte. Es decir, si yo soy pecador, si yo estoy sucio por el pecado, si yo me considero leproso, ¿no? Estoy condenado a inmundicia, es decir, a condenación. Vale, ahora, de repente algo me pasa. ¡Ay! Para que yo pueda, como pecador, ser limpio, yo tengo que decir, no tengo pecado. ¡Wow! Entonces, según el Antiguo Testamento, yo me tenía que presentar al sacerdote, ¿no? Ahora, según el Nuevo Pacto, el sacerdote es Jesucristo, ¿vale? Entonces, pero es que en este caso Jesucristo es el mismo, el sacerdote y el cordero. Es decir, el que me quita el pecado es el mismo. Es decir, no me tengo que presentar a ningún sacerdote porque es el propio sacerdote el que está entregando su vida para que yo no tenga pecado, para que sea limpio. Entonces, ¿yo puedo ser limpio si me considero sucio? No. Y ese es el mayor problema de los cristianos. Que aun conociendo que Jesucristo ha muerto en la cruz, todavía seguimos cargando el pecado. Ay, es que soy pecador. Sí, pero Cristo ha muerto por tus pecados. Sí, pero yo sigo haciendo cosas malas. Y bueno, porque tú estás luchando por tus propias fuerzas contra el pecado cuando es Cristo quien te ha limpiado, te ha perdonado y te ha dado el poder para quitarte eso. Ay, no, pero es que yo tengo que hacer. ¿Qué? Me tengo que arrepentir y es que no me puedo arrepentir porque tengo muchas ganas de hacer. ¿Entendéis? O sea, trabajamos con nuestras fuerzas cuando realmente el poder para librarnos de todo eso es la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Mira, vamos a ir a Hebreos 1:3. Y la que sea la palabra la que entre dentro de nuestro entendimiento y deseche todo lo que está haciendo que nos haga sentir mal. Por eso dice la verdad, a mí me gusta mucho ese versículo, yo lo sabía antes como refrán, antes de ser cristiano, la verdad te hace libre, la verdad te hace libre. ¿Libre de qué? Mira, 1:3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto a los ángeles cuando le dio más excelencia, el 4, bueno, el 3. El 3 es el importante. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Lo ha purificado o lo va a purificar o no lo ha purificado? Según la palabra dice, habiendo purificado, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ya está hecho. No tenemos que esperar a que Cristo esté constantemente purificando. Es como diciendo, hey, hago esto y me purificas. No, eso es el error. Estás purificado. Mira, el hecho del centurión es muy curioso porque es un romano. El siguiente, el siguiente, a partir del 5, ¿no? Es un romano. Este hombre no es judío. Es un romano. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Era un romano. No tenía nada que ver con los judíos. Era un romano. Y este hombre dice, y rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y dice, respondiendo al centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No tiene que hacer nada el centurión. Él sabe que la autoridad de Jesús, que la autoridad de la palabra, di, no hace falta que vengas. Si no eres tú, si es la palabra la que tiene que entrar. Es la palabra la que tiene que entrar. Y entonces aquí Jesús le dice, ¡wow! De cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe. ¡Wow! Un centurión. Y luego resulta que cuando se mete en la barca, ¿verdad? Y hay la tormenta, estamos ahora en la tempestad en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Jesús, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Veis? Tenemos dos personas. El centurión, ¡wow! ¡Cuánta fe! Los discípulos, hombres de poca fe. ¡Qué raro! O sea, los discípulos, que son los que están siguiéndole, lo que han dejado todo. Fíjate, el pobre Pedro, no me extraña que la suegra estuviera enferma. Diría a la mujer, ¿cómo vamos a comer? Si has dejado la barca, ya deja todo, estás siguiendo a este loco. La suegra estaría loca y diciendo, ¡ay! Le entró fiebre de tanto pensarlo, no me extraña. Pero bueno, vino Jesús y cuando la tocó dice, no me extraña que le siga. Vale, bueno, no lo pone así, ¿vale? Pero los discípulos, que en realidad están siguiendo a Jesús, que están viendo los milagros, que están, parecía como que ellos tuvieran que tener mucha más fe que un centurión romano. Que cuántas veces todo lo que sabría de Jesús sería de oídas, ¿no? O de yo qué sé. Vale, nos está mostrando lo que yo hablaba al principio sobre qué tipo de vida de fe estás llevando. ¿Qué sucede en la barca? Sucede que los que están en la barca son pescadores. ¿Y quién sabe más de la barca que los pescadores? Nadie. Ellos saben más de la barca que nadie. Mientras que ellos lucharon contra la tempestad todo lo que pudieron. ¿Hasta cuándo estuvieron luchando? Hasta que ya no pudieron más. Esta es nuestra vida. Yo lucho, hago todo lo posible, me defiendo, y cuando ya no puedo más, cuando ya me veo que... ¡ay! Vamos a ver. Vamos a acercarnos a Jesús. Y Jesús está ahí esperando. Dice que estaba dormido, yo creo que más dormido estaba diciendo, ¿cuándo vendrán estos a decirme, vamos Jesús, llévanos tú, que nosotros no podemos? Porque estaban haciéndolo en sus fuerzas hasta que falló y se dieron cuenta de que por sus propias cuentas, ahí hubiera sido distinto, ¿verdad? Que los discípulos hubieran llegado y dice, Jesús,
despierta. Mira, no tenemos ni idea cómo manejar esto, pero tienes que ser tú el que nos lleves. No, perecemos, Salvador, por favor, Jesús. O sea, ellos ya creían que iban a morir. ¿Cómo? ¿Que vais a morir? ¿Pero cómo que vais a morir? Entonces, ¿quién va a escribir el Evangelio de Mateo? ¿Quién va a transmitir las cosas que yo he hecho? ¿Cómo que vais a morir? ¿Dónde estáis puestas vosotros? ¿En vuestros pensamientos? ¿En la dificultad de las olas? ¿Cómo vamos a morir si tenéis a Dios en la barca? Sus fuerzas estaban puestas en ellos. Su vida era, sí seguían al maestro, sí estaban aprendiendo del maestro, pero trabajaban con sus pensamientos, con sus lógicas, con su cabezonería, con su terquedad, con lo que sabían, con lo que no sabían, con sus sentimientos. Y por eso Jesús le dijo, qué hombre de poca fe. Pero no porque no tuvieran fe en Jesús, sino porque seguían encabezonados de que su vida la tenían que manejar ellos. Y no se daban cuenta que se trataba de la palabra. Jesús, di la palabra, que este mal nos está haciendo trabajar mucho. Vamos, calma la tempestad, que queremos llegar al otro lado para tomarnos un cafecito. Por eso el hombre, este hombre, el centurión, que vienes a mi casa, mira, no hace falta, vamos a montar un follón ahí, tú en mi casa. No, porque di la palabra, si no se trata nada más que la palabra, no se trata de nada más que tu palabra. La palabra. La palabra entra en nuestro corazón y transforma. ¿Qué necesita una persona que tiene una adicción? Que la palabra le transforme. No es a él, no él puede hacer absolutamente nada. Un niño con una computadora, por más que le digas, deja la computadora, no va a dejar la computadora. Y si la deja va a ser el niño más horrible y más triste del mundo. ¿Y para qué queremos un niño triste? Lo prefiero tener con la computadora. Es la palabra, es la palabra. No podemos hacer absolutamente nada nosotros. Nada podemos hacer nosotros contra nosotros. Es la palabra la que puede transformarnos. Por eso aquí nos invita a que sea la palabra. Ahí lo que decía, dice, Jesús sana a la suegra de Pedro y dice, lo que querían seguir, dice, y cuando llegó la noche trajeron, el 16, y cuando él llegó la noche trajeron a él muchos enfermos y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra. Ahí está, marcarlo, subrayarlo, ponerlo, la palabra. En el Capernaum, cuando dice, porque también yo soy también, si no tengo mis órdenes, soldados, el 19, y digo a este y ve y va, y otro ve y viene, y siervo. Al oír Jesús, bueno, dice, respondió al centurión en el 8 y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra. ¿Veis? La palabra. Entonces no se trata de nosotros descansar, respirar, hacer yo creía que tenía poca fe porque era muy débil. Claro, claro que lo eres. Claro que somos débiles. Claro que somos totalmente indefensos. Eso es lo que nos lleva el billete que nos lleva a tener una vida en victoria, es el reconocimiento de lo que yo soy y de lo que es Él. Que muchas veces queremos creer que porque el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos la capacidad. No somos nosotros. No nos capacita a nosotros, es Él el que lo hace. Y si lo hacemos nosotros, no lo hace Él. Eso es, no sé, a veces como que no entendemos cómo lo hace y bueno, lo entiendo, pero lo estoy haciendo por el Espíritu Santo. No. Si no lo hace el Espíritu Santo, si lo hace el Espíritu Santo, no lo hago yo. Y si lo hago yo, no lo hace el Espíritu Santo. Entonces, la idea es que no soy yo no soy nada. Es Él quien hace las cosas a través de mí. Y eso es un chip que tenemos que cambiar porque es un chip que nos han puesto, yo creo que desde pequeñitos. Por eso es tan importante los maestros de escuela dominical que ya empecemos a desactivar ese chip en los niños. ¿Cuántas veces hemos oído
Cuando seas mayor harás esto. Ya tendrás responsabilidad cuando sea, ya tomarás responsabilidades cuando seas mayor. O sea, como que diciendo que llega un momento en el que yo soy quien dirijo mi vida. Entonces tú vas como diciendo, ay, qué ganas tengo de cumplir los 18 años para hacer lo que yo quiera, ¿no? O sea que es algo que va dentro de uno y cuando llega a los 18 años dice, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Y ya, ¿eh? Eso lo sabe muy bien mi hijo Marcos, que quería tener 18 años para irse de casa. Y no es así, en realidad no es hacer lo que yo. Y no porque Cristo sea una persona que nos quiera dirigir y un tirano, no, es porque en realidad a la larga es lo mejor para nosotros, porque la vida de fe es lo que realmente nos da el gozo, ese gozo inefable que el mundo no puede dar. Eso es lo que da la vida de fe. Cuando uno ya dice, wow, no depende de mí, no es que no tenga fe, es que no puedo hacer nada por la fe. Es simplemente tengo que dejar que la palabra actúe en mí. Hay un pensamiento que me está turbando, que me está dando vueltas, que me está haciendo incómodo, que me está haciendo que no puedo. ¡Pum! A la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Esto es lo que dice la palabra. Y es la misma palabra. No tienes que autoconvencerte. Ahora voy a convencer la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No, es la palabra. Ella tiene vida. Jesús es la palabra. Acordaros. ¡Ay, la palabra! No, es Jesús. Es lo mismo. El que lo hace. Es Él el que lo hace. ¿Creéis que Lázaro, cuando escuchó a Jesús, Lázaro, sal fuera? Lázaro empezó, ¡ay, cómo lo voy a hacer para levantarme! ¡Quítate! No, es la palabra, fue la palabra la que echó la muerte, revolvió todo eso. Si él salió catado, dice, desatarlo, que no puede ni caminar. Y va como una momia, ¿no? No podía ni caminar, ¿no? Estaba atado. ¿No? Lázaro no hizo nada. Lázaro no hizo nada. ¿Qué hizo la mujer que fue pillada en adulterio para ser salva del apedreamiento? Nada. Buscar a ver si en algún sitio de la historia pone, ay, perdóname Jesús. Bueno, te perdono. Nada, no hizo nada. Jesús le pregunta, ¿te condenaron? No, yo tampoco te condeno. Vete. Nada. ¿Qué hizo el paralítico de 36 años en el estanque de Testa para levantarse y ser sano? Nada. Entonces es la palabra. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos insuplando la palabra. Y es la palabra. Es la palabra. Vamos a llegar porque cuando llegan las parábolas está lo de la semilla, ¿no? Lo dijimos, ¿no? ¿Qué hace la tierra? Nada. Coge, entra, ven aquí, semillita. Y es el agua, que no somos nosotros, es la luz, es la semilla la que... Sí, coge de nosotros, ¿verdad? Porque la tierra da sustancias a esa planta. ¿Pero qué hace? Nada. Entonces ese es el carácter que nos está mostrando, la vida de fe que nos está mostrando nuevamente Mateo 8. ¿No? Ahora, pensemos en los niños en la escuela dominical, en nuestros hijos o en lo que nos rodea. ¿No? ¿Qué podemos hacer para cambiar el entorno que nos rodea? No me gusta el entorno, no me gusta cómo piensa, no me gusta cómo actúa, no. Y piénsalo con este punto de vista, ¿no? Pues lo único que me hace ver es que tengo que creer que la palabra es transformadora y que la palabra va a llegar y va a limpiar. Primero tienes que creerlo tú. Si tú quieres que tu casa, que tu escuela, que tus niños, que tus hijos sean impactados por la palabra, primero tienes que ser impactado tú. Tienes que creerlo tú. Tú no puedes decir, ahora voy a ponerle versículos a mi vas a llenar la casa de versículos por todos lados y le pones la radio y cuando está dormido tu esposo, tus hijos, le pones aquí, unos auriculares con la palabra para que la palabra entre. No, eres tú. Tú olvídate de los tuyos. Trabaja contigo y cree. Dice la palabra que tú y tu casa serán salvos.
¿Salvos de qué? O sea, ¿vosotros creéis que alguien puede ser salvo si no lo ves que es salvo? Por la buena, sí, por la promesa. Bueno, pues vamos a creerlo. Pero es que la palabra transforma y se ve. ¿Creéis que una persona que tiene lepra y es sanado de la lepra no se nota? Totalmente. Mira si se le notó al centurión. No, ¿cómo se llamaba este? Que en el Antiguo Testamento había uno que era leproso. ¿Cómo era? Ay, y, y fue a Isaías y se enfadó porque Naamán, 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 gracias, Naamán. gracias, Naamán. Este hombre se enfadó 7 veces en el río Jordán. Este hombre se enfada. Primero no me viene ni a ver, porque él pensaba que se iba a curar, le iba a orar y se iba a curar y tal. Y cuando dice, mira, el criado dice, me ha dicho Elías que vayas al Jordán y te metas 7 veces. Y se enfada, que no quiere. Y si no es por otra vez la sierva, le dice, vamos, ¿qué más te da? Inténtalo, si te dicen hazlo, tal. ¿Creéis que era para ese hombre? Porque para meterse en el Jordán yo me imagino que había que desnudarse, ¿no? No se iba a meter con toda la armadura y todo. Un leproso. Ese hombre, la gente no sabía que era leproso, porque era un oficial. Y si la gente sabe que es leproso, deja de ser lo que es. Ese hombre estaba ocultando su pecado, su lepra. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos da vergüenza que la gente nos vea. ¡Ay, qué sucios estamos! No, no. Ay, y nos volvemos santos. Pero dice, no, no, mira, descúbrete y báñate 7 veces en el Jordán. Y cuando él se mete la última vez y sale del Jordán y se limpia totalmente, es otra persona. ¿Por qué? Porque ya no está aquí ocultando, no tiene que decir lo que no es, tal. Ya es limpio, ya es limpio, ya puede testificar, ya puede decir, esto es Dios, esto es la palabra. Entonces, el cambio en algo viene cuando nosotros cambiamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la palabra? Cambiarnos a nosotros primero. Pero no es cosa mía, es cosa de la palabra. Tú la lees y desechas tus pensamientos y dices, ay, esto me está haciendo, este pensamiento me está haciendo que la palabra, nada. Mira, la palabra es Jesús y yo creo en Jesús, pertenezco a Jesús, no lo entenderé, me da lo mismo, pero la palabra va a hacer su función en mí. Claro. ¿Qué es lo que más nos ha hecho caer? A todos. El que nos ha enseñado no lo practica, ¿verdad? Es algo que siempre ha pasado. O sea, cuando éramos pequeños, veíamos al cura y dice, va a decir, haz lo que dices, ¿no? Haz lo que predicas, lo decíamos, ¿no? Y pasa, ¿no? Si vemos que nuestro pastor hace mal, y dice, mira, el pastor. Eso nos hace muy mal. Porque en realidad es eso, estás predicando una cosa y estás haciendo otra. Pues la palabra tiene que transformar nuestra vida y una vez que transforme nuestra vida, la palabra, la palabra, la palabra que está impregna en nosotros va a transformar lo que nos rodea. Y así lo dice la Biblia. Así es como yo veo a Jesús, ¿no? Los que querían seguir a Jesús. Aquí hay algo muy bonito, ¿no? Dice, vinieron a Jesús rodeados, 18, vinieron a Jesús rodeados de mucha gente, mandó pasar a otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No hay ningún secreto. Aquí muchas veces estamos intentando buscar qué me está diciendo Dios con esto. Pues está diciendo la realidad. ¿Qué tenía Jesús? Una túnica. ¿Dónde vivía Jesús? En casa Pedro, en casa Lázaro, en casa de... Cuando iba de camino de un sitio a otro, que eran muchos días debajo de un árbol, ¿qué tenía Jesús? Nada. ¿Y qué nos está diciendo? ¿O qué le está diciendo al escriba? Está diciendo, mira, seguirme no es, o sea, porque ay, es que está diciendo que no tenga nada. No, lo que te está diciendo es que a mí no me importa nada. ¿Me quieres seguir? Pues que no te importe nada.
de lo que hay en este mundo. Porque nada de lo que hay en este mundo es tan importante como la palabra, como Jesús. Ahora, él nunca se quejó, ¿verdad? Él dijo, ay, no, no. ¿Y le faltó algo? Aún sin tener nada, dio de comer a todos los que estaban alrededor, todas las veces que quiso, mucho más. Entonces, a veces nosotros nos conformamos con poco y nos damos cuenta de lo poco que tenemos. Y aquí Jesús nos está hablando y dice, mira, ¿me quieres seguir? Mira, no, no está diciendo que tú no tengas que tener nada, está diciendo que él no tiene nada porque en realidad no le interesaba nada eso. Era otra cosa lo que estaba interesante, ¿no? El hacer la voluntad de su padre. Y la última parte de los demonios de los ganaderos está hablando de lo mismo, ¿no? ¿Qué hicieron los endemoniados para ser libres? Nada. Recibir la palabra. El muerto no está hablando está hablando de un muerto físico. ¿Mm? Está hablando de un muerto físico, ¿no? O sea, no físico espiritual, ¿no? Deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos, ¿no? Se está refiriendo, o sea, ¿qué es lo que está por delante de llevar una vida de fe a través de la palabra? Si hay algo que te está impidiendo, ¿no? Es decir, aquí en este caso, lo que impedía a este discípulo seguirle era el padre. No, bueno, primero voy a estar con mi padre, voy a cuidar a mi padre. Cuando se muera mi padre, es decir, lo muerto espiritual es lo que está separado de Dios. Entonces, si hay algo que está fuera de Dios, que te está impidiendo que tú puedas seguirle, pues te va a impedir seguirle. Entonces dicen, mira, deja eso, deja que lo muerto entierre lo muerto. O sea, no estaba refiriéndose que dejara al padre y le dejara... No, sino que ese impedimento que está haciendo que no me sigas, no, deja que ese impedimento entierre a los muertos. Es decir, es algo que te está matando, ¿no? Entonces, dice, Jesús le dijo, sígueme. Él no le dijo que no le siguiera, ¿no? Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, no, mira, la lucha es entre el pensamiento y la palabra. ¿Qué tenía este hombre? El pensamiento de que, yo no puedo seguir a Jesús hasta que mi padre no se muera. ¿Qué pensamiento tienes que está impidiendo que tú realmente sigas a Jesús? Aunque parece que le seguimos, pero en realidad no. Es una actividad más que tenemos. La ponemos conjuntamente con todo lo demás. Soy cristiano, tengo que leer la Biblia, tengo que ir al culto, seguir a Cristo es algo distinto. Seguir a Cristo es 100%. Por eso cuando escuchamos que dice orar sin cesar, nos sentimos tan mal. Porque dice, uy, ¿cómo voy a estar todo el día orando? Qué difícil. Porque creemos que estar orando es ponernos así de rodillas o cerrar los ojos y hablar con Él. No, orar es estar constantemente en un sentir de pertenencia a Dios. Y eso lo puedes tener perfectamente cuando estás con tus hijos, cuando estás con tu marido, cuando estás con tu esposo, con tu mujer, cuando estás haciendo la comida, cuando estás con Jesús. Jesús no se va, ni cuando entramos al baño a ducharnos. Entonces, eso es, digamos, en lo que compite la palabra es nuestro pensamiento. Es nuestro pensamiento. Si tu pensamiento está, ay, ¿cómo voy a pagar las facturas? Madre mía, oye, si con toda esta crisis que tenemos, mira que si me quedo sin trabajo, ¿cómo lo voy a hacer? Y madre mía, ahora ha subido la luz y pum, pum, y la cabeza pum, pum, y pum, pum, y pum, pum, y tus pensamientos, eso es lo que gobierna tu corazón y tu corazón se va secando. Ahora tú des la palabra y dices, bueno, Señor, yo estoy aquí. Tú verás lo que yo hago. Yo soy inútil, pero estoy dispuesto a lo que tú quieras. Y si tú estás permitiendo esto, gloria a Dios, pues tú veas a ver las puertas que vas a ver. Fantástico. Oyes, qué dificultad tan grande. ¿Cómo vas a sacarme de esa dificultad? Porque yo no puedo.
tú lo vas a hacer seguro, seguro, porque tú estás conmigo y nada, nada me puede faltar. Entonces, eso es algo que si no lo hace la palabra, tú no lo puedes hacer. Es la palabra la que lo hace y cuando la gente dice, a mí me da mucha rabia cuando la gente dice, ay, es que tú eres muy cristiano, y, ay, cuánta fe tienes, como dándome un elogio a mí de lo que yo no digo nada, yo no soy, de verdad, yo no soy. Es más, me gustaría ser aún más humilde, como dice Jesús, y a veces eso me estorba y me dice, ay, me está estorbando porque parece como que valgo algo y es Cristo. A mí me gusta más cuando halagan a Cristo. Dice, wow, qué bueno es Jesús. Ahí ya no me estorba. Pero cuando me lo están diciendo a mí, ¡ay, qué bueno eres, qué bien hablas! Me estorba. Porque yo soy consciente de que no soy yo, tiene que ser Él. Si lo soy yo, no vale para nada. No vale para nada. Tiene que ser Él. Tiene que ser Él. Y eso lo hace la palabra. Por lo menos a mí lo hace la palabra. Yo soy consciente de lo que era hace un año y lo que soy ahora. Y no ha sido porque yo me haya puesto a orar más, a leer más la palabra. Sí, sí estoy orando más y sí estoy leyendo más la palabra, pero no porque yo antes intentaba y no podía, ¿eh? Y intentaba y no podía. Había veces con fuerza que sí, había veces que no. Yo me levantaba y en un aburrimiento y digo, bueno, pero tengo que aguantar aquí porque... Ahora no, ahora es distinto. Ahora te digo, ahora por ejemplo, si me tengo que levantar a las 6 me levanto y si no me tengo que levantar a las 6 no me levanto. Porque no aplico mi esfuerzo, aplico lo que Dios quiere. Digo, pues a lo mejor es que necesito más descanso y porque voy a estar ahí, ¡ah! Voy a esforzarme, no puedo más. ¡Ah, Dios, mira lo que estoy haciendo! No puede ser, no puede ser. Eso es una vida de fe guiada por las obras, por los sentimientos. Y Dios lo que quiere es que tu vida sea tu vida guiada por la palabra. Que creas en la palabra. Amén. Entonces, hasta aquí Mateo 8, ¿no?